La historia del hijo pródigo es una de las historias que la mayoría de la gente conoce. Inclusive, hay quienes nunca han leído esta historia directamente de la Biblia y aún así se la saben. Tal vez porque la han visto en una película o en una representación teatral o sencillamente alguien se las platicó, ¿no? El caso es de que de todas las parábolas que están registradas en la Biblia, puedo decir que esta es la parábola que se conoce más. De hecho, sería estupendo que todas aquellas personas que se saben esta historia no solamente se la supieran, sino que pudieran identificarse con el hijo pródigo y aplicaran en sus vidas lo que este joven terminó haciendo. Hoy quiero que estudiemos y analicemos esta historia tratando de descubrir qué fue lo que realmente el Señor Jesús quería transmitir a su audiencia. ¿Qué fue lo que lo llevó o lo motivó a contar este relato? Tal vez eso lo podemos descubrir si aplicamos en nuestro estudio la perspectiva hebrea. Acompáñame. En el Evangelio de Lucas, capítulo 15, del versículo 11 al 32, podrás encontrar la parábola del hijo pródigo. En la primera oportunidad que tengas, por favor, lee esta historia directamente de la Biblia. Yo simplemente a grandes rasgos te cuento que había un hombre que tenía 2 hijos. Asimismo tenía una hacienda muy grande, con muchas riquezas y muchos siervos. Esto nos hace pensar que aquellos 2 jóvenes, hijos de aquel hombre, vivían súper cómodos en ese lugar. Todo estaba a su disposición, pero también ellos tenían que respetar la autoridad de su papá. Y tal vez esto empezó a incomodar un poquito al hijo menor, que un día, fastidiado de seguir reglas y leyes, decide pedirle a su padre la parte de la herencia que le corresponde para irse a vivir a un lugar muy lejano. Ya no quería saber nada del padre, nada de la casa, nada de la familia. Esto es algo muy extraño porque es una manera atípica de recibir una herencia. El joven se anticipa, no espera a recibir la herencia de una manera natural. Esto nos habla de que el joven mostró rebeldía y debió haber sido un momento muy doloroso para el padre. Porque en otras palabras lo que el hijo le estaba diciendo, hey, yo ya quiero disfrutar de la herencia y no veo que te mueras, ¿no? Sin embargo, el padre, lleno de bondad y al no querer dejarlo desamparado, le da la parte de la herencia que le tocaba. El hijo, en el momento que recibe la herencia, prepara todo para marcharse de la casa y a partir de ese momento, este joven empezó a ganarse a pulso el título de pródigo. Porque debes saber que pródigo viene del verbo prodigar y sus sinónimos son derrochar, despilfarrar, malgastar. O sea que este joven, este muchacho nunca hizo buen uso de su herencia, no la supo invertir. El texto bíblico nos dice que lo malgastó con rameras. O sea que vivió una vida completamente desenfrenada, un ambiente de vicios, de mujeres, de fiestas, de amigos. Y él pensó que podía vivir así toda su vida. Lo que nunca imaginó fue de que en la provincia donde él vivía iba a venir una escasez tan fuerte que iba a afectar incluso su economía. Y de repente se dio cuenta que ya no tenía nada de la herencia. Ni siquiera algo para comer, entonces ahí desesperado empieza a buscar un trabajo, alguien se apiada de él y le da una ocupación que consistía en apacentar cerdos. Cuando él estaba cuidando a los cerdos, era tanta su hambre que deseaba llenar su vientre de las algarrobas de los cerdos. A ver, para que a este joven se le antoje la comida de los cerdos es porque de plano ya estaba muy mal, ¿no crees? O sea, su condición era completamente deplorable. Era una condición similar a la de un cerdo, porque él estaba dispuesto a comer ya lo que sea. Los cerdos no tienen papilas gustativas, no desarrollaron bien esta forma de identificar los sabores. Entonces le das comida echada a perder o desperdicio y aún así se lo comen. El joven estaba en esa condición. Es entonces cuando dice la Biblia que volviendo en sí, reacciona y dice, pero ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo es que me voy a pelear con un cerdo por comida? Cuando en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Y aún los jornaleros comen dignamente de ese pan. Me voy a levantar,
Voy a confesar mi pecado, voy a ir delante de mi padre y le voy a decir que me dé la oportunidad, aunque sea, de trabajar como uno de sus jornaleros. Sé que no merezco ser llamado su hijo. Y en ese momento, él se levanta de aquel lugar y emprende un viaje muy largo de regreso a casa. Cuando él se va acercando a su casa, completamente debilitado por el hambre y por la caminata tan larga, se encontraba realmente mugroso, desalineado, maloliente. Y él se va acercando a su casa, alza la mirada y se sorprende cuando ve que en la puerta de su casa, de lo que había sido su casa, estaba su papá esperándolo. Y es que el padre todos los días se asomaba a la puerta para ver si su hijo en aquel día decidía regresar. Y ese día había llegado. El padre se asomó y a lo lejos vio que se acercaba alguien, quizás tambaleando en muy mal aspecto. Pero ¿sabes? El padre lo identifica inmediatamente y dice: él es mi hijo. Y la Biblia no pierde detalle en decir que corrió hacia él. Lo abrazó, no le importó que estuviera maloliente, lo besó, no le importó que estuviera mugroso y empezó a llorar de alegría y de felicidad. Y el hijo le dice en ese momento: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo, pero por favor tenme como el último de tus jornaleros. El padre sabe que el hijo estaba arrepentido, pero no le hace caso a su propuesta, sino que manda a llamar a sus siervos y les dice: hey, traigan el mejor vestido y el mejor calzado y pónganselo. Es más, traigan un anillo y colóquenselo en su dedo. Cuando es colocado el anillo en el dedo del hijo, lo que el padre le está diciendo es: vuelves a tener la misma autoridad que antes tenías, la de un hijo. Era tanta la alegría del padre que no solamente lo coloca como hijo nuevamente, sino que manda a matar al becerro más gordo. Y dice: hagamos fiesta porque mi hijo que era muerto ahora ha resucitado. Y algunos pensarán que aquí termina la historia. Pero ¿te acuerdas que eran 2 hijos? ¿Qué pasó con el hijo mayor? La historia no termina aquí en que el hijo pródigo regresa a casa y hacen una fiesta y todo el mundo feliz. No es cierto. Hay algo más. El hijo mayor, dice la Biblia, que iba regresando del campo y cuando se iba acercando a su casa se da cuenta que había una fiesta, alcanza a escuchar la música y la algarabía y no entiende qué es lo que está pasando y manda a llamar a uno de sus criados y dice: explícame qué es lo que pasa. Y el criado le explica todo lo que había sucedido. Entonces el hijo mayor, muy molesto, muy enojado, va con el padre y le reclama y le dice: ¿qué está pasando aquí? El padre al verlo le dice: mira, hijo, tu hermano ha regresado, por favor entra a la fiesta, vamos a gozarnos. Y él dijo: no me hables de fiestas. Mi hermano se gastó toda su herencia y ahora de buenas a primeras aparece y le haces una fiesta. A mí, dijo él, o sea que estaba muy celoso, porque dijo: a mí nunca me has hecho una fiesta. Nunca has matado un cabrito y lo has compartido conmigo. Sí que estaba celoso. El hijo pensó que su padre estaba siendo injusto. Sin embargo, el padre le dice: mira, hijo, tratando de aplacar su ira, sus celos, tú me has tenido siempre a mí y todo lo que tengo es tuyo. Pero ponte a pensar en esto. Mi hijo, que estaba muerto, que lo consideraba muerto, ha resucitado. ¿No crees que sea digno de celebrar una fiesta? Y es entonces donde el Señor Jesús pone punto final, ahora sí, a este relato. Yo sé que esta historia siempre se nos ha presentado de una manera muy particular, donde se nos invita a reflexionar sobre nuestros actos, pensar qué estamos haciendo con nuestra vida, si es que nos hemos alejado de Dios. Por lo tanto, se nos motiva a regresar a Él, pedirle perdón y de esa manera reconciliarnos. Quiero decir que no estoy peleado con esa interpretación. Incluso reconozco y acepto que esta forma de presentar así la historia ha conmovido a muchos corazones y ha ayudado a muchas personas a regresar a Dios y de esa manera recomponer su vida. Pero hoy quiero que veamos esta historia de una manera completamente distinta, porque te aseguro
que esta historia es mucho más profunda de lo que aparenta ser. Y es que tan solo tenemos que pensar en por qué Jesús tuvo que incluir en esta historia a dos hijos. Y no solamente habla de uno, del hijo pródigo. Es decir, no solamente se enfoca en que el hijo pidió la herencia, se fue, la malgastó y regresó, sino que incluye al hijo mayor. Y el Señor pone tanto énfasis incluso en el hijo mayor, que la historia termina entre el diálogo que tiene el padre con el hijo mayor. Y a una historia, el final de la historia queda como abierta, ¿no? Como un final incierto, donde no sabemos si el hijo mayor es convencido por el padre y entra a la fiesta, o si es que el hijo mayor sigue empecinado y con sus celos y rechaza entrar a la fiesta. Pero es que el Señor Jesús deja intencionalmente abierta el final de esta parábola, porque está tratando de comunicar algo a su audiencia. ¿Quién era su audiencia? Si revisamos el contexto en los primeros versículos del capítulo 15 del libro de Lucas, del Evangelio de Lucas, vamos a ver que Jesús está conviviendo con los publicanos y con los pecadores y está comiendo con ellos. Y esto fue un motivo de escándalo para los escribas y los fariseos, que al verlo empezaron a acusarle, y es que esto era una acusación constante de parte de los fariseos hacia el Señor Jesús. Les molestaba ver a un rabino conviviendo con aquellas personas que no tenían una identidad religiosa o no pertenecían a un grupo religioso. Y entonces ellos se molestaron, se indignaron y dijeron, miren, ahora está comiendo con pecadores. Y trataron de armar como un alboroto para denigrar supuestamente el ministerio del Señor Jesús. Pero el Señor Jesús, al estar escuchando esta acusación, se levanta y los confronta contándoles parábolas, entre ellas la del hijo pródigo. En ese instante, la audiencia de Jesús está dividida en dos grupos. Un grupo conformado por los escribas y los fariseos, y otro grupo conformado por los publicanos y los pecadores. Y aquí está la primer clave para poder entender esta parábola. Porque estos dos grupos que conforman la audiencia del Señor Jesús son a los que el Señor se refiere en la parábola como los dos hijos. Tal vez nunca habías visto esta parábola de esa manera. Pero es que estos dos grupos están siendo representados en la parábola como los dos hijos. Ya nosotros podemos intuir quién puede ser el hijo menor y quién puede ser el hijo mayor. Pero bueno, tenemos que interpretar esta parábola de una manera completa y no solamente parte de ella. Entonces, ¿a qué se referirá la parábola cuando habla de una herencia o la hacienda grande que contiene la herencia para los hijos? Bueno, yo te puedo asegurar que esa hacienda grande que contiene la herencia se está refiriendo a el pueblo hebreo, a la nación de Israel. Y a lo mejor aquí ya empieza a costarte un poquito de trabajo esta interpretación, pero créeme que lo voy a sustentar de acuerdo a las escrituras, pero por favor permíteme avanzar a ir interpretando cada parte de esta parábola para después poderla desglosar ampliamente. La parábola habla de una herencia y yo puedo decirte que la herencia está contenida en el pueblo o la nación de Israel. Entonces, ¿quién es el Padre? Yo sé que el Padre siempre se nos ha dicho también que es Dios, y estoy también totalmente de acuerdo. En gran medida acepto, por supuesto, que es Dios el que está siempre con los brazos abiertos, esperándonos a que volvamos a Él arrepentidos. Pero siguiendo esta misma línea de interpretación, por favor, permíteme decir que el Padre puede referirse también a Abraham. Y es que Abraham es Dios mismo el que lo coloca a él como el padre de la nación de Israel, el padre del pueblo hebreo. ¿Cómo lo podemos confirmar esto? Bueno, tan solo el nombre de Abraham significa justamente padre de un pueblo. La partícula Av significa en hebreo padre, y la otra partícula Am significa pueblo, padre de un pueblo. Y es curioso ver que la R intermedia del nombre Abraham se translitera directamente de una letra hebrea que es la letra Resh. Y esta letra Resh significa por sí sola cabeza. Es decir,
algo que está por encima de todo lo demás, algo que toma como que el gobierno de todo lo demás, cabeza, ¿no? Entonces, unido a la palabra padre y a la palabra pueblo, nos hace pensar, por lo tanto, que el significado real de esta palabra o del nombre Abraham es el padre que está por encima como cabeza de todo un pueblo. Y esto es muy interesante. De hecho, vamos a empezar a ver ya directamente de la Biblia cómo es que podemos ir interpretando esta parábola del hijo pródigo. Vamos a ver qué dice Génesis capítulo 17, versículos del 1 al 8. Dice de esta manera: Era Abraham de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Verso 2: Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Verso 3: Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y esta expresión se confirma en el versículo siguiente diciendo: Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y aquí está una promesa que el Señor le está diciendo al padre Abraham, que primero su significado era padre de un pueblo, pero al añadirle la letra Hei en hebreo, que se extiende como Abraham, hace referencia de que ese pueblo va a estar conformado por una muchedumbre de gentes. O sea, va a ser un pueblo incontable, ¿no? ¿Ok? Numeroso. Entonces ahí empieza ya lo interesante de este tema, porque quiero que veamos ahora que dice el siguiente versículo: Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Versículo 7 dice: Estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. El siguiente versículo es muy importante también que le pongamos mucha atención, porque aquí también hay una clave muy importante para entender la parábola del hijo pródigo. ¿Sale? Dice: Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en la que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. En este versículo ya podemos establecer claramente una conexión con la parábola del hijo pródigo. En la parábola hay un padre, hay dos hijos y hay una herencia. En el capítulo 17 de Génesis vemos que hay un padre, hay muchos hijos y también hay una herencia. ¿Te das cuenta? Hay una tierra que es dada por heredad a los hijos o a los descendientes de aquel padre llamado Abraham. Te preguntarás, ¿cómo es que en la parábola hay dos hijos y en Génesis capítulo 17 hay muchos hijos? Bueno, tenemos que recordar que de Abraham nace Isaac, de Isaac nace Jacob, bueno, también nace Esaú, pero sabemos que la primogenitura recae sobre Jacob, que también fue llamado Israel, ¿no? De él nacen 12 hijos y uno de ellos es llamado José, también es muy conocido como José el Soñador. Él fue a parar a Egipto porque fue vendido por sus hermanos. No voy a entrar en detalles ni voy a abundar en la historia, pero sabemos que él, estando en Egipto, se hace grande, se hace el segundo de Faraón, porque interpreta el sueño de Faraón. ¿Se acuerdan? Las 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Bueno, no quiero entrar en detalles, digo, aunque estoy siendo tentado. Esta historia es bellísima, pero lo que quiero decir es de que José, estando él ahí en Egipto, tiene dos hijos, uno llamado Manasés y otro llamado Efraín. Cuando sus hermanos se encuentran con José, porque ellos fueron buscando alimento en Egipto, debido a que Egipto logró almacenar alimento para enfrentar los años de escasez debido a ese sueño del faraón. Entonces José tuvo la oportunidad de reencontrarse con su familia, reencontrarse con su padre. Y cuando se reencuentra con ellos y con su padre, al ver a sus nietos, al ver a Efraín y al ver a Manasés, se goza, que dice: mira, yo pensé que estabas muerto y ahora el Señor me permite no solamente verte a ti, sino conocer a mis nietos. Y entonces los adopta como hijos. Y quiero que pongamos mucha atención en la bendición que va a colocar
Jacob o Israel sobre sus nietos, veamos lo que dice Génesis capítulo 48 a partir del verso 13. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Verso 14. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. En esta imagen que yo te muestro, quiero que veas de una manera ilustrada cómo es que Jacob cruza sus manos para colocar la bendición. Dice la Biblia que lo hizo así de manera intencional, aunque Efraín era el menor y la mano derecha tenía que ir sobre el mayor, es decir, sobre Manasés. Jacob la pone sobre Efraín y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando así las manos y colocando así de manera intencional las manos para bendecirlos. Dice en el siguiente versículo: y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham y Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, sea perpetuado en ellos mi nombre. Esto habla de que ahí los está adoptando, está colocando su nombre sobre estos hijos de José. Dice también: y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Versículo 17 dice: pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. 20. Y los bendijo aquel día, diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes que a Manasés. Y aquí es importante que no perdamos de vista esta profecía, porque si recordamos que Dios le dijo a Abraham que de su descendencia iban a surgir muchas naciones. ¿Cómo es que Dios lo iba a hacer? Bueno, ahora ya lo vemos claramente en la profecía que Jacob le da a su nieto Efraín. De esa línea es como iban a surgir muchas naciones e iban a poblar toda la tierra. ¿Cómo y cuándo sucede esto? Bueno, ahora nos vamos hasta el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 11. Y dijo el Señor a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Verso 12. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ya había pasado mucho tiempo después de esas profecías que acabamos de leer, y nos encontramos en la época de los reyes, propiamente en el reinado de Salomón. Un Salomón ya anciano que ya había permitido mucha idolatría. Por lo tanto, el Señor se había disgustado con él y lo sentencia. Le dice que su reino iba a ser dividido, pero que por amor a su padre David no lo iba a hacer en sus días, es decir, que Salomón no lo iba a contemplar, pero por la culpa de él, el reino de Israel iba a ser dividido, pero que lo iba a hacer en los días de su hijo. ¿Quién era su hijo o quién fue su hijo? Roboam. ¿Qué pasó con Roboam? Vayamos a ver qué dice Primero de Reyes, capítulo 12, verso 15. Y no oyó el rey al pueblo, refiriéndose a Roboam, porque era designio del Señor para confirmar la palabra del Señor que había hablado por medio de Ahías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Aquí vemos cómo es que Dios está detrás de toda esta historia. Permite que Roboam se llene de soberbia, porque el Señor estaba planeando justamente dividir ya el reino en su tiempo, en el tiempo de Roboam, hijo de Salomón. Y entonces el Señor previamente le había anunciado justamente a Jeroboam, hijo de Nabat. Le había dicho: tú vas a ser el rey de las otras tribus, ¿no?, que voy a dividir. Si leemos el versículo 16 nos vamos a dar cuenta del momento exacto donde ocurre la ruptura del reino de Israel, aquello que Dios le había advertido a Salomón que iba a hacer. Dice:
Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Si tú puedes leer otras versiones bíblicas de este versículo, te vas a dar cuenta que el pueblo de Israel está diciendo a Roboam, el rey, algo así como: si no nos escuchas, si no atiendes nuestras peticiones, entonces no tenemos por qué compartir la herencia contigo. Toma la parte que te corresponde y nosotros tomaremos nuestra parte. Nos vamos. Por eso es que en el versículo siguiente dice la Biblia que Roboam solamente pudo reinar sobre las ciudades de Judá. Y esto comprende a la tribu de Judá y a la tribu de Benjamín. A ese reino que estaba en el sur se le llamó el reino de la casa de Judá. Aunque eran dos tribus, se le llamó así porque en Judá estaba la cabecera, que era Jerusalén, donde estaba el templo, y Judá, por lo tanto, le daba cobertura a Benjamín. Y las otras 10 tribus restantes, que estaban en el norte, se le llamó Israel, el pueblo de Israel, por ser mayoría. A partir de ese momento, únicamente a ellos se les llamó el pueblo de Israel. O también la casa de Efraín, debido a que el rey Jeroboam, el rey que reinó sobre esas 10 tribus, era descendiente de la tribu de Efraín. Aquí podemos ya pensar inmediatamente que estas dos casas son los dos hijos de la historia del hijo pródigo. ¿No fue lo que hizo el hijo pródigo? No quería compartir más la herencia con su hermano, por eso es que fue y se la pidió a su padre. Por lo tanto, Jeroboam se divide, separa el reino y él empieza a hacer uso a su manera y a su forma la herencia que a ellos le correspondía. Pero por supuesto que no le duró mucho el gusto, porque Dios le advierte lo que iba a pasar o lo que Dios pretendía hacer con esas 10 tribus. Vamos a ver qué dice el capítulo 14 en el versículo 15 del mismo libro de Primero de Reyes. El Señor sacudirá a Israel. Aquí cuando dice a Israel ya podemos saber que solamente se está refiriendo a las 10 tribus del norte, puesto que también se lo está diciendo a Jeroboam. Al modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojando al Señor. Y esto es lo que el Señor le dice a Jeroboam que va a hacer con las 10 tribus que a él le tocaron, que los va a arrancar de la tierra, aquella tierra que recibieron por heredad de sus padres, por cuanto se contaminaron con los ídolos. Podemos decir una vez más, Efraín es el hijo pródigo que no sabe darle buen uso a su herencia. Porque ¿en qué gastó el hijo pródigo su herencia? El texto nos dice que fue en rameras, y es interesante saber que la Biblia siempre compara el adulterio y la fornicación con la idolatría. El hijo pródigo lo gastó en fornicaciones y Efraín justamente gastó su herencia en la fornicación con los ídolos. Por lo tanto, el Señor dijo: te voy a quitar tu herencia, te la voy a desaparecer y te voy a esparcir por toda la tierra. Y así sucedió. 200 años después de esta ruptura, llegaron los asirios, los conquistaron, los hicieron sus siervos, y a muchos de ellos los esparcieron por toda la tierra. Y aquí justamente podemos ver también cómo es que el Señor está ejecutando perfectamente sus planes. Aquella profecía que Jacob le dijo a Efraín, ¿te acuerdas? Al cruzar sus manos, le dijo a Efraín que él iba a multiplicarse por toda la tierra. Y es que es sorprendente, porque Dios le había dicho justamente eso a Abraham: de tu simiente van a salir pueblos, y van a salir naciones, y van a salir reyes. ¿Cómo es que esto iba a suceder? De un solo pueblo iban a surgir muchos otros pueblos. Bueno, pues justamente fue a través de la línea de Efraín.
Y cuando el Señor le dice a Abraham que en su simiente iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, era algo literal, porque la palabra simiente en hebreo se dice será, que tiene que ver con el semen, es decir, la simiente biológica de Abraham iba a ser diseminada por toda la tierra, en todos los continentes, y de esa manera el mundo iba a ser bendecido a través de esa simiente. Así que si tú me estás mirando y tú has creído en Jesucristo, te puedo garantizar y te puedo decir que tú eres un descendiente biológico de Abraham. No estoy hablando ahora de algo místico. Yo sé que muchas veces se dice, sí, somos hijos de Abraham por la fe, hablando de una fe muy abstracta. No, yo estoy hablando literalmente, tú eres un descendiente biológico de Abraham. Y te lo puedo asegurar porque dijo el apóstol Pablo a los Gálatas, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. A ver, lo que Pablo está diciendo es que si tú has sido rescatado por Cristo, ahora eres salvo por Él, le perteneces a Él, ten por seguro que eres un descendiente biológico de Abraham. A ver, no está diciendo hijo de Abraham por la fe, hablando de una fe mística, abstracta. No está hablando de hijos espirituales. No. La palabra que aparece allí para referirse al linaje de Abraham, esa palabra de linaje en griego es esperma. Nosotros tenemos la palabra de ese origen, espermatozoide, que no es lo mismo que semen, o la palabra será en hebreo. Tu descendencia, tu semen estará esparcido por toda la tierra. Así que si el Señor Jesucristo puso sus ojos en ti, es porque Él no le ha perdido el rastro a esa semilla, a esa simiente biológica del padre Abraham, al cual el Señor lo puso como cabeza, como padre principal de todo el pueblo y la nación hebrea. Por eso es que con toda franqueza te puedo decir que Cristo es mío y yo soy de Él. Y de esa manera puedo asegurarte que soy también descendiente biológico de Abraham. Aquí van a decir, no inventes, ¿cómo descendiente biológico? A ver, es que yo sé que no puedo sacarte un árbol genealógico y decirte, mira, aquí está toda mi ascendencia y para que compruebes de que yo soy descendiente biológico de Abraham. Por supuesto que no, pero la Biblia está siendo contundente. Si eres de Cristo, ciertamente espermatozoide, semen, semilla, simiente, linaje de Abraham eres. Algo biológico. No algo místico, no solamente algo espiritual, biológico. Por eso es que cuando Jesús vino, Él mismo dijo en las parábolas que Él había venido por lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que se había perdido? Las 10 tribus del norte. Fueron los que se habían perdido. El hijo pródigo, el hijo que malgastó su herencia y se fue y se perdió. Él vino a atraer al hijo pródigo. Él es el que está atrayendo al hijo pródigo. Y eso es lo que el Señor declara en su palabra en Jeremías capítulo 31, versículo 20. Por favor, leamos este versículo. En este versículo es Dios hablando acerca de ese hijo que se fue de la casa, que pidió la herencia para irse a vivir a un lugar muy lejos. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es un niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, algunas otras versiones dice, aunque hable en contra de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice el Señor. Siguiente versículo está impresionante. Establécete señales, ponte majanos altos, observa atentamente la calzada, vuélvete por el camino por donde te fuiste, Virgen de Israel, vuelve a estas tus ciudades. Esto es realmente impresionante. Es Dios diciéndole al hijo pródigo, regresa, vuelve, eres mi hijo consentido, eres mi hijo en quien yo me deleito. Por favor, observa el camino por donde te fuiste y regresa por él. Regresa a estas ciudades que te corresponden.
Y es que yo sé que Efraín está esparcido por todo el mundo. El hijo pródigo ahora mismo está esparcido por todo el mundo. Y el Señor está diciendo, hey, vuelvan a casa, regresen. Y tal vez tú dirás, pero yo ya creo en Cristo. Yo ya estoy en Él. Sí, por eso es que te decía que esta parábola es mucho más profunda de lo que aparenta ser. Y es que la profecía de Malaquías, capítulo 4, versículo 6, nos dice que antes de que venga el día del Señor, el Señor hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Por eso en estos últimos tiempos hay un despertar, hay una conmoción por querer descubrir las raíces hebreas de nuestra fe. Y es que ahí están nuestros orígenes, en nuestros padres, en Isaac, en Abraham, en Jacob. Ellos son, puedo decir, los padres de la iglesia. Porque muchas veces cuando se habla de los padres de la iglesia se piensa en San Agustín de Hipona, en Tertuliano, en Juan Crisóstomo, en Clemente de Alejandría, en Cipriano y todos esos personajes. Digo, no, nuestros orígenes no están en Roma, nuestros orígenes están en Israel, en nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. A ellos vamos a volver nuestro corazón. Y en el cristianismo, lamentablemente, y ahora cuando hablo del cristianismo, no me refiero a una religión en particular, en una denominación en específico, sino me refiero a la mayoría de los cristianos, de todas las religiones y de todas las denominaciones que existen. Porque Efraín, el hijo pródigo, está presente en todas las ramas del cristianismo. Y lo que voy a decir es muy fuerte. Y no sé si lo vayas a tolerar. No todos lo van a tolerar, pero la mayoría de los líderes están dando de comer comida para cerdos dentro del cristianismo. Y si tu iglesia están predicando la sana doctrina, perfecto. Yo me estoy refiriendo que en la mayoría de los grupos cristianos, de las religiones, están dando de comer comida para cerdos. Y Efraín, hambriento, está comiendo de esa comida. No identifica el sabor, no discierne lo que está comiendo. Simplemente el hambre que tiene lo hace comer eso. Y he estado orando al Señor pidiéndole que a todos aquellos que atiendan este mensaje y aún a los que no llegue este video puedan reaccionar y darse cuenta que el lugar donde están no es el lugar que le corresponde, no es el lugar donde tienen que estar. Que vuelvan en sí como aquel hijo pródigo que estando en el chiquero de puercos él reaccionó y volvió en sí, dijo, este no es mi lugar, ¿qué estoy haciendo aquí? Mientras en la casa de mi padre hay abundancia de pan, y es lo que yo quiero que todos aquellos hermanos cristianos que están en iglesias o en denominaciones o religiones que se está dando de comer comida para cerdos, lugares donde se predican barbaridades, todo es show, todo es espectáculo, todo es entretenimiento, se predican herejías. Esos lugares están dando comida para cerdos. Sal de allí, ese no es tu lugar. Hay en la casa del Padre abundancia de pan. Ya no eres un advenedizo, no tienes que ser un advenedizo. Advenedizo quiere decir aquel que está en un lugar que no le corresponde. Y es lo que dijo Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 19, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eso fue también lo que sucedió con el hijo pródigo. Dejó de ser un advenedizo, dejó aquel lugar que no le pertenecía. El chiquero de puercos no era su lugar. Lo dejó para hacerse nuevamente miembro ¿de qué? De la familia. ¿De cuál familia? La de su padre que había abandonado. Y es lo que hoy el Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros. Vuelve a casa. ¿Te das cuenta que este mensaje no solamente está o debe ser dirigido a los que están en el mundo, a los que están perdidos? Por supuesto que también, pero propiamente se está refiriendo a aquellos, a Efraín, el cristiano que está alimentándose por comida de cerdo. Ese no es su lugar. Regresa a la familia de Dios y tu familia está en la nación de Israel. Y alguien dirá, pero ¿cómo que en la nación de Israel? Si yo soy mexicano, si yo soy peruano, guatemalteco, colombiano, salvadoreño, la nación que tú me digas. ¿Cómo es que mi nación es Israel? No, yo soy mexicano, ¿no? Y a mucha honra, y viva México.
No, espérame tantito. Sí, pero tus orígenes en realidad son israelitas. Si eres de Cristo, tú puedes darte cuenta que tus orígenes no están aquí, están en el pueblo hebreo. El mismo texto que te acabo de leer dice, así que ya no sois extranjero. ¿Y qué significa extranjero de acuerdo al pensamiento hebreo? Alguien que no pertenece a la nación de Israel, alguien que no es israelita. Y cuando Pablo está diciendo, ya no eres extranjero, está diciendo, ahora eres miembro, eres conciudadano de Israel. Perteneces a la nación de Israel, pertenecemos a la nación de Israel. Y esto, hermanos, es una revelación importante. Porque yo sé que a lo mejor tú me estarás diciendo, no, yo ya estoy en el camino de Dios, yo ya me arrepentí. A ver, dice la parábola del hijo pródigo que cuando el hijo volvió al padre, el padre hizo una fiesta. Y es lo que el mismo Señor Jesús estaba diciendo, que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta, ¿dónde? En los cielos. Por un pecador que se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Así que cuando tú te arrepentiste, y si fue genuino tu arrepentimiento, y estás siendo parte de la familia de Dios, entonces debe haber una fiesta, ¿cierto? Y tú puedes decir, no, el Señor hizo fiesta en los cielos. Correcto, ok. Pero ¿qué pasó en la fiesta que hizo el Padre con respecto a su hijo que había regresado? Eso fue un motivo de celos para el hijo mayor, porque recuerda que en la historia hay dos hijos. ¿Y quién es el hijo mayor? Si Efraín es el hijo menor, el hijo pródigo, Judá es el hijo mayor. Judá es el que se quedó en casa. Si ya dijimos que Efraín está presente en todo el cristianismo, por lo tanto la casa de Judá es la que se quedó en casa, y ellos son actualmente los judíos. Ellos son los de la casa de Judá. Ellos son el hermano mayor. ¿Qué pasó con el hermano mayor en la parábola? ¿No fue movido a celos? Porque el hijo estaba regresando para tomar una herencia. ¿Por qué digo esto? Porque si el cristianismo, como lo llevas o como lo llevamos, está provocando a celos a la casa de Judá, está provocando a celos a nuestro hermano mayor, quiere decir entonces que el Señor sí está haciendo una fiesta digna de nuestro arrepentimiento, que está provocando a celos. Eso es lo que dice Romanos 11:11, que el Señor ha permitido el tropiezo de ellos, es decir, no es que hayan tropezado, ha permitido que ellos en parte estén rechazando al Señor, para que nosotros como gentiles, como de otras naciones, tengamos entrada, ¿a dónde? A la nación de Israel. Y dice justamente el texto, para provocarles a celos. Lamentablemente, como llevamos nuestro cristianismo, no está provocando a celos a Israel, no está provocando a celos a la nación, a los judíos. ¿Por qué? Porque el cristianismo dice que no, nosotros tenemos nuestra herencia y ellos tienen su herencia. Es lo que dijo Efraín. Eso fue lo que dijo Israel a la casa de Judá cuando se separó. Tú tu parte y yo mi parte, y cada quien su parte. Cada quien la parte de la herencia que le corresponde. Tú encárgate de lo tuyo, que yo me voy a encargar de lo mío. Y eso es lo que dice el cristianismo, ¿no es cierto? El cristianismo dice, las promesas que Dios le dio a los judíos son para los judíos, y las promesas que Dios le dio a la iglesia es para la iglesia. ¡Pum! Separados. Entonces el hermano mayor, que es casa de Judá, dice, está bien, tú tu parte, yo mi parte. No le genera ningún problema, no hay celos en realidad. Pero, ¿qué te parece si empiezas a decir que la parte que ellos tienen también te corresponde? Que tú también eres miembro de la nación de Israel. Y empiezas a indagar sobre las raíces hebreas de tu fe. Y empiezas a decir que también eres descendiente biológico de Abraham. No solamente espiritual o de fe mística, no. Biológicamente. ¿Qué va a pasar? Vas a ver cómo es que se ponen celosos los de la casa de Judá, los judíos. Si tú empiezas a indagar sobre las raíces hebreas de tu fe, ellos dicen, esto no te corresponde a ti. A menos que nosotros empecemos a reclamar la herencia que ellos tienen y decir, esa palabra que tú tienes es mi palabra, ese territorio que tú tienes es mi territorio, y las promesas que te fueron dadas a ti también son mis promesas, porque mis padres son Abraham, Isaac y Jacob, los mismos que tú tienes. Son los mismos padres, y las promesas y la herencia que le fue dada a nuestros padres nos toca también a nosotros. Y vas a ver cómo es que se empiezan a poner súper celosos. Así que volvamos a nuestra fe original. Y no te estoy hablando de judaísmo, no te estoy diciendo que ahora tenemos que imitar lo que hacen los de la casa de Judá, los judíos, el hermano mayor.
Yo sé que algunos se confunden y creen que el volver a las raíces hebreas de nuestra fe es imitar en todo lo que ellos hacen y están aferrados en entrar a una sinagoga judía, en tener la conversión judía, en llevar a cabo el mismo ritual o la liturgia que ellos llevan, en vestirse como judío, tener la apariencia de judío. Eso no es volver a nuestras raíces. Nosotros no tenemos que imitarlos a ellos, tenemos que imitar a nuestro Padre Abraham, a nuestro Padre Celestial. Tampoco nos toca a nosotros ir a reclamar nuestros derechos con los judíos y decir de manera política lo que nos corresponde y lo que tenemos que ahora hacer. No, por supuesto que no. Tenemos que entender que en la parábola del hijo pródigo es el padre el que trata con el hijo mayor. El hijo menor, el hijo pródigo solamente está en la fiesta disfrutando del banquete que su padre le hizo, ¿no? De aquella herencia que había perdido y ahora le ha sido devuelta. Ahora es labor del Espíritu Santo, es labor del Mesías el tratar con el hijo mayor. Si tú conoces las profecías, sabes que el Señor, el Mesías, se encargará de reunificar a las 12 tribus de Israel en uno solo. Esa es la labor del Mesías. No nos toca a nosotros estar ahí peleándonos y que ahora... No, dejemos que el Señor lo va a hacer sí o sí. Simplemente ahora nosotros recuperemos aquello que habíamos perdido. Así que simplemente digo y termino diciendo, reacciona y regresa, hijo pródigo. Shalom.